Buenas Tal, tardes, ahí profe. se sumó. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Con frío? No, con calor. ¿Sabes? Está Calor. llegando el veranito nuestro. Bueno, ahí estoy viendo que se sumaron más, así que bienvenidos a todos. Y no sé si tienen dudas de ayer, de algún tema, si no continuamos con efecto Compton. En mi caso no, bro. Bueno, No, profe, no quedaron dudas. perfecto. Comparto entonces lo que vamos a ver hoy. Bien, el 7 nos dice: rayos X de 3 nanómetros de longitud de onda sufren una dispersión Compton en un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es la energía de retroceso del electrón? O sea, nos están pidiendo la energía total del electrón después del choque. ¿Bien? No sé si les quedó claro el tema de la teoría. Acá hay una explicación, acá un gráfico dice, para que quede claro las ecuaciones, el antes y el después del choque. ¿Cómo sería nuestro efecto, no? Un fotón viene e incide sobre un electrón en reposo, ¿bien? Entonces acá el fotón, si se fijan, es analizado como un corpúsculo, ya que se analiza un choque, ¿bien? Luego de ese choque, llamemos instante 1 e instante 2 si quieren, acá está separado por estas líneas punteadas. En el instante 2, el electrón adquiere energía cinética y el fotón sufre una dispersión con un ángulo X, ¿verdad? Que ese ángulo es el que se analiza en este efecto Compton, que se encontró una relación entre el ángulo dispersado con la frecuencia del fotón incidente. Y ese fotón incidente, que originalmente venía con una frecuencia F, una energía H por F, o momento E sobre C. Luego del choque, esa frecuencia es distinta, por ende, la energía también es distinta. Le llamamos E' igual a H por F', y el momento, por ende, también cambia, ¿bien? Y si se fijan, este electrón adquirió una energía cinética también, más allá del reposo que tenía. Entonces su energía total corresponde a esta fórmula que la habíamos visto creo que la unidad pasada. Ahora fíjense en algo. Esta fórmula creo que ya la vimos. La masa por la velocidad, por el momento por la velocidad de la luz. Pero esto, ¿qué nos quiere decir? El momento del electrón es igual al momento del fotón menos el momento del fotón luego de la dispersión. ¿Bien? ¿Qué nos quiere decir eso? Que la cantidad de movimiento adquirida por este electrón es la que perdió este fotón luego del choque. Entonces, esa cantidad de movimiento va a ser la ¿Cierto? final, la inicial, perdón, menos la final. Esa diferencia de momento, cantidad de movimiento, es la que gana el electrón. ¿Bien? Recuerden que no se pierde energía en el choque, se transforma, se pasa de un elemento a otro, o se transforma, ¿bien? En este caso se pasa al electrón. Más o menos eso lo vieron en la teoría, lo entendieron bien, el antes y el después del choque. Sí, sí, bro. Perfecto, porque es importante para resolverlo. Bueno, en este ejercicio nos dan la longitud de onda inicial del fotón, o sea, de este fotón,
el ángulo de dispersión del fotón, que estaría acá marcado, y nos preguntan la energía total del electrón, que sería esta energía, ¿bien? Después del choque. Para eso vamos a utilizar la ecuación de desplazamiento de Compton, que la habrán visto en la teoría, y acá se ve lo que acabo de comentar, que hay una relación directa entre la longitud de onda, o frecuencia, si quieren llamarlo, del fotón, el antes y el después del choque, con el ángulo de dispersión. ¿Bien? Y a su vez, si esta ecuación no quieren colocarla, calcularla siempre, esto que recuadre se llama longitud de onda Compton, que está acá abajo, y tiene un valor constante, porque son las tres constantes, de 2,426 por 10 a la menos 12. Entonces ustedes cuando resuelvan, si directamente colocan este valor, no hace falta que carguen todas las constantes en el cálculo de la calculadora, sería. Bien, dicha esa pequeña introducción de este tema, veamos cómo resolvemos este ejercicio concreto. Si se fijan en esta ecuación, ¿qué incógnita tenemos? Longitud de onda inicial, dato. La constante, obviamente, es ya lo tenemos el valor. El ángulo es dato. Por ende, vamos a calcular la longitud de onda del fotón después del choque. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si queremos calcular la energía total del electrón, nos va a hacer falta, ya sea por este método o por el otro, los momentos, y esos momentos necesitamos sí o sí la frecuencia que vamos a calcular mediante esta longitud de onda. Bien, dicho eso, despejamos de la ecuación de Compton. Esta ecuación está remarcada a propósito, ustedes anoten en alguna otra hojita, que es esta es la única ecuación que van a usar junto con estas, en este tema, ¿no? Despejamos, como ven, la ecuación, luego la longitud de onda, luego el choque del fotón, reemplazamos los valores, acá como verán, la constante longitud de onda del Compton, menos el coseno 1 menos el coseno 60, más la longitud de onda inicial. Nos dan, fíjense, en la longitud de onda luego del choque, el pequeño corrimiento que tuvo respecto a la original, de 3 nano a 3,001215. Tengan cuidado con eso porque si no consideran tantos decimales, no van a notar ese corrimiento, obviamente. Es un corrimiento muy pequeño, ¿no? Estamos hablando que estamos en el orden de menos 9 y recién después del tercer lugar después de la coma, ¿no? O sea, son corrimientos muy pequeños en frecuencia. Así que en el parcial consideren en la calculadora esa cantidad de decimales para ver realmente esa dispersión. Si no, le va a dar cero, esta diferencia le va a dar cero y no va a tener sentido. Bien, una vez calculada la longitud de onda luego del choque, acá podemos ver qué frecuencia traía antes del choque y después del choque. Como verán, es muy pequeña el corrimiento de frecuencia, como lo observamos en la longitud de onda, obviamente. Bien, como nos pide energía total del electrón luego del choque, nosotros vimos la unidad pasada que la energía total era igual a la cinética más la energía en reposo. Pero como sabemos que la energía cinética es adquirida por la energía del fotón inicial menos la final, conociendo ya la frecuencia de esos fotones, de ese mismo fotón antes y después del choque, logramos calcular la energía cinética del electrón, más la energía en reposo, que ya la conocemos.
Este concepto lo entienden, ¿verdad? Que eso es lo que traté de explicar antes, de dónde viene la energía cinética adquirida por el electrón. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Me avisa si alguno no entiende. Lo explicamos de nuevo. Bueno, acá pasamos a calcular directamente esto. Se sacó factor común H. Se hace la resta de las frecuencias más la masa del electrón por la velocidad de luz al cuadrado. Y nos da la siguiente energía del electrón en retroceso, que se le llama. Otra manera de calcular esto, queda acá de tarea, si quieren, no sé si está en la otra hoja, ya veo, ya abro el otro archivo, sería con la fórmula que vimos acá en el gráfico, esta energía total, y reemplazamos la masa del electrón, la velocidad de la luz, y fíjense en esto, ¿no? Este momento es del electrón, ¿bien? Yo recién no me acuerdo si dije bien momento del electrón o fotón, pero es del electrón, estamos analizando este electrón, ¿bien? Y como el momento de ese electrón, acá está detallado abajo, es el momento final menos el inicial al revés, del fotón, podemos calcular indirectamente ese momento. Así que si ustedes quieren, aclaran acá con la lapicera que sería P sub E, que sería esta igualdad. Lo mismo acá abajo queda claro, y queda claro cómo lo calculamos. ¿Entienden, chicos, de este método? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a ver si estaba resuelto con valores. Si no, ustedes reemplazan en sus calculadoras y debería darle el mismo resultado que el método anterior. A ver, voy a abrir el... Sí, no lo tengo resuelto, así que... Ahí están viendo este, ¿verdad? El 8. Sí. Bueno, entonces, 7, intenten ustedes calcularlo con el otro método. Bueno, profe. Antes que nada, ahí comparto, me estoy dando cuenta que subí ayer solamente el TP4 del 1 al 7, así que ahora les comparto el otro. ¿Cómo le va pareciendo Copton? ¿Un poco más complicadito o simple? Hay Ahora, otras cosas que tener en cuenta, pero más o menos sigue siendo parecido a lo anterior. Ujú. Si se fijan, es el mismo análisis con el concepto este que estamos aclarando, la dispersión Compton, obviamente, es un concepto nuevo, pero el choque relativista, ¿se acuerdan? Es más, lo tomamos en el parcial. Bueno, esto sería un antes y un después del choque, la suma de energías. Eh, es más, creo que el ejercicio que viene lo analizamos de esa manera. Ahí subí la segunda parte resuelta del TP4, el grupo. Y compartimos. Bien, vamos a pasar al 8. El 8 nos dice cuál es la velocidad final de un electrón que acaba de dispersar un fotón de 10 kiloelectronvolt en un ángulo de 45 grados. Bien, como siempre menciono, coloquen ustedes los datos
En este caso, el ángulo de dispersión, la energía total final del fotón, no, perdón, nos dice dispersar un fotón de 10 kiloelectronvolts. Disculpen, es la energía del fotón incidente sería antes del choque, que pasado a electronvolt sería de 10 por 10 a la 3 o 1,6 por 10 a la menos 15 joules. Y nos pide la velocidad final del electrón. Obviamente, es la única velocidad que existe porque la inicial es cero, ¿no? El electrón antes del choque no tiene velocidad. Bien, vamos a ver cómo podemos resolver esto. No se cierren siempre que es el único método, ¿no? Traten con todo lo que estamos viendo, pueden haber más de uno o más de dos métodos de resolución, siempre aplicando los conceptos que venimos viendo, ¿no? En este caso, podemos comenzar calculando la frecuencia, ya que tenemos la energía del fotón, con esta ecuación, ¿verdad? La energía del fotón es E sub F acá, ¿bien? Está media grande la F. Es igual a H por F, despejamos esta F, acá lo aclaré, no sé por qué se copió mal, es E sub F sobre H, energía del fotón dato, H constante, llegamos a la frecuencia del fotón incidente, ¿bien? Podemos calcular directamente la longitud de onda, C sobre F, y tenemos la longitud de onda inicial de ese fotón. Ya con esta longitud de onda podemos aplicar la ecuación de Compton, igual que el método, que el ejercicio anterior. En este caso el ángulo es 45 grados, colocamos la constante y nos da, fíjense, en este caso también es chica, pero un poco más grande que la dispersión anterior. La longitud de onda del fotón luego del choque es 1,24,9 por 10 a la menos 10. Bien, tengan en cuenta los decimales. Además, acá estaría bueno colocar uno o dos decimales más. Eso en el parcial ustedes pueden poner, después que sigue igual, por lo menos dos decimales más. O sea, después que está el primer cambio, que sería el 2, acá el 9, bueno, decimal más podría ser. Bien, dicho eso, de calculado la longitud de onda luego del choque, nos están pidiendo velocidad del electrón. Bien. Y si remontamos al ejercicio anterior, en ningún lado salía velocidad. Entonces tenemos que tratar de ver qué ecuación podemos aplicar para despejar la velocidad. Y ahí entra lo que les mencioné recién. Si recordamos el choque relativista, donde la energía total era gamma mc cuadrado de la partícula, ¿se acuerdan? Ya tenemos gamma, que es el factor de corrección, y ese factor de corrección está asociado con la velocidad y podemos calcular la velocidad. Bien, vamos de cero. Analicemos como en el gráfico anterior, en el momento 1, antes del choque. ¿Qué teníamos? Un fotón con una frecuencia determinada, F, un electrón que solamente tenía energía en reposo porque estaba quieto. Acá si ustedes quieren lo pueden aclarar, energía, medio que con esto me cuesta ser prolijo. Energía del fotón más energía del electrón en reposo. ¿Bien? Bueno, ustedes si quieren acá pueden aclarar arriba qué es cada uno. Este sería energía del fotón final, o EF', E'F sería, más la energía total del electrón. Acá no cambia nada, y acá colocamos la igualdad de la energía total de una partícula. ¿Se acuerdan que se mueve a velocidades próximas a la velocidad de la luz? Donde, si se fijan, dato, constante,
Ya calculamos. Solamente nos queda de incógnita el factor de corrección. Podemos despejar de esta ecuación de una sola incógnita y llegamos a este despeje. Reemplazando los valores calculados, nos va a dar 1,0011. No sé si recuerdan el despeje de esta ecuación, si no lo hacen ustedes. De gamma, la ecuación de gamma ya despejada de velocidad. Podemos calcular la velocidad, que es la que nos pide, y nos daría 4,44 por 10 a las 6 metros por segundo. Bueno, ¿cómo lo vieron? Acá ya estamos teniendo conceptos, incorporando conceptos de las unidades previas, ¿verdad? Sí. Pero si consideran, si aplican bien los conceptos de Compton, ecuación de Compton, choque relativista, teniendo en cuenta qué energía están hablando, si reposo, cinética o total, con esos dos conceptos sale bien el ejercicio y de una manera simple. Después podrían resolver otro método también, pero eso queda en cada uno, ¿no? Bien, ¿dudas, chicos? No, profe. Se Profe, entendió. Sí, ¿ahí se escucha? perfecto, Álvarez, decime. Tengo una duda con este último ejercicio. La velocidad esa última que obtuvimos es dentro de todo muy chica respecto a la velocidad de la luz. Para la velocidad de la luz tendríamos 300 por 10 a la 6. Y son, Claro, no podríamos también plantearlo por medio de la energía cinética clásica. sí, lo puedes plantear, obviamente vas a tener un pequeño error. Vos fíjate que está buena la observación que hiciste y te das cuenta por el valor de gamma. Es muy próximo a uno. Recuerden que para velocidad muy baja, ese factor gamma se vuelve uno y esta física cuántica se remite a la física clásica que veníamos acostumbrados a estudiar. O sea que lo puedes analizar con la física clásica y vas a tener un pequeño error en el resultado. Pero seguramente te va a dar un valor muy similar a este. Pero está perfecta la apreciación, Álvarez. Buenísimo, profesor. No tenía duda. Bien. Obviamente, esa frecuencia, esa velocidad está asociada a esta energía que viene el fotón antes del choque. A mayor energía, eh, obviamente le podría haber dado mayor velocidad al electrón, o sea que depende de esto también va a ser la velocidad resultante del electrón. Pero eh, lo mismo es una velocidad bastante grande, ¿no? Claro, es mejor plantearlo directamente en el caso relativista por si las dudas no nos termina dando un valor que sea. Exactamente. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? No. No, profe. Bueno, vamos con el 9 y último. Nos dice, un fotón de 2,17 picómetros de longitud de onda incide sobre un electrón libre. Determina la longitud de onda del fotón dispersado cuando el ángulo es de 35 grados. Bueno, es muy similar. Lo único que vemos en la longitud de onda más chica que lo que veníamos viendo, porque es al pico, a las -12. Acá está la longitud de onda inicial del fotón y nos piden la final, nada más.
Nos dan el ángulo, ¿por qué puse 35 y 45? No, sería 35. Corroboren ustedes por las dudas, pero está bien reemplazado acá. No quedan más que reemplazar en la ecuación de Compton y tenemos el resultado que nos pide, que es la longitud de onda del fotón dispersado. Bien. Obviamente este ejercicio no va a entrar en parcial, seguramente será algo similar a los otros dos anteriores. Y acá, como ven, miren este detalle, ¿no? La longitud de onda inicial 2,17, la final 2,6. Ya se ve en este decimal, pero tengan en cuenta que estamos a la menos 12. ¿Bien? Bueno, gente, si no han tenido dudas de los anteriores, creo que menos del 9. Así que, ¿cómo han visto el práctico 4 y cómo se ven para rendir entonces la semana que viene? Bien, profe. Un poco el 4 está Bueno, bueno y introduce varios conceptos de los anteriores. perfecto. Y el anterior, el 3, a ver, vamos a cerrar el 4. Profe, el parcial va a ser el trabajo práctico 3 y 4. Exactamente. Muy bien. Ahí comparto la guía del 3, ¿Y con resuelta. ese cerraríamos la materia, profe, con ese parcial o un parcial más hay que... Queda uno más. Son 6 prácticos. Vamos a ver cómo llegamos a los tiempos. Seguramente 5 vamos a llegar a ver. Veremos el 6 si llegamos también. La idea es que lo veamos por más que no lo tomemos en el parcial. Porque en el final obviamente se incluye ese tema, así que tienen que saberlo. Bien. Acá en el 3 que estoy compartiendo, y la guía también, de relatividad especial. No sé si tienen dudas, si han logrado ver algo. Este práctico era bastante simple, van en estos ejercicios que hablamos de contracción de longitud, dilatación del tiempo. Lo complicadito, se podría decir, era saber ubicar en cada marco de referencia, si el fijo o el móvil, y dónde se mide la longitud propia o tiempo propio de cada objeto, ¿verdad? No sé si todos los que han estado en esas clases, pero si tienen Sí, dudas, profe. revemos algún ejercicio de la guía 3. Por ejemplo, el 2, el 1, longitud, contracción de longitud. La contracción de longitud la observa obviamente el observador que está en otro marco de referencia del objeto. Bien, el que va en este marco de referencia no ve la contracción de longitud, ya que la longitud propia es la que se mide en el marco de referencia fijo sería. Bien, ese mismo concepto se aplica en dilatación del tiempo. Después en el ejercicio 3, no era nada nuevo, de vuelta contracción de longitud. Y en el 4 ya aparecía lo que es la velocidad del evento, que lo distinguíamos con la letra U, ya que a la velocidad del eje móvil respecto al fijo lo llamábamos con la letra B. Bien, en cambio cuando tenemos un evento dentro de ese marco móvil, lo llamamos con la letra U. Recuerden que siempre hablamos del eje X, que es el eje paralelo siempre que estamos tratando el movimiento, que es el que se efectúa la contracción de longitud. Si fuera en el eje Y, si fuese en el eje Y el movimiento, sería la dilatación o contracción del tiempo longitud en el eje Y. ¿Bien? Y llamamos prima o sin prima dependiendo de quién lo mide, de quién está midiendo la velocidad.
Si la está midiendo el observador en el eje S, por ejemplo, la velocidad es la u de x. Si lo está midiendo el observador en el sistema S', la velocidad sería u' de x. Para pasar de un sistema a otro, recuerden que se cambiaban los signos. Estos dos signos, de menos pasa más, cuando queremos cambiar la u de x por u' de x. Y obviamente se cambia la u de x por u' de x acá en la fórmula, aplicando la transformación de velocidad de Lorentz. Este 5, el ejercicio 5 era como la frutilla del postre de este tema, ya que teníamos por un lado una longitud propia en un sistema, S, y otra longitud propia en otro sistema, S'. En este recuerden que era el túnel, acá un tren, teníamos longitudes propias en distintos sistemas, ¿bien? En el móvil y en el fijo. El factor de gamma, el factor de corrección gamma es el mismo, obviamente, en los dos sistemas. Acá vemos otro ejemplo de transformación de Lorentz, referido ya a u de x, no a u', por eso cambian los signos. Recuerden también el parcial que nunca les puede dar una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Si les da algo hicimos mal, algún signo, o reemplazamos mal algún valor. Y después entramos a la cantidad de movimiento lineal relativista, que es lo que acabamos de ver en el último ejercicio, en el anteúltimo. El ejemplo de choque relativista que se aplica a estos conceptos de energía total, reposo, cinética. Esta es la ecuación que vimos en el efecto Compton, ya despejada E, pasada raíz cuadrada para el otro lado de la igualdad. Y la cantidad de movimiento, a diferencia relativista, ya con el factor de corrección, gamma. ¿Bien? Que si ustedes hubieran querido aplicar la forma clásica, P es igual a M por B, y podrían haber calculado la velocidad, como dijo el compañero, de la forma clásica, con esta fórmula. ¿Bien? Solamente calculando el momento de ese electrón. Y por último, bueno, acá está el ejemplo del choque relativista, muy similar a lo que vimos recién. Esto también. ¿Sí? Como hice un pequeño repasito para ver si tenían dudas. ¿Quieren que veamos algún ejercicio en particular, chicos, del práctico 3? ¿O no hay dudas respecto al 3 tampoco? No, profe, por mi parte no. A lo sumo practico un poco más reconocer el tiempo propio y donde iría, pero después no. Es clave el tema de practicar los ejercicios, obviamente, ¿no? Agarren la guía, el enunciado y traten de resolverlo solamente con la hojita de las fórmulas. De no ver el ejercicio resuelto que estamos viendo ahora, sino el enunciado, hoja de fórmulas, distingan de qué tema están hablando y ahí van a interpretar qué fórmulas colocar. Y traten de llegar al resultado y corroborar. Si llegan bien es porque están entendiendo el ejercicio. No van a tener problema en el parcial. Así que bueno, chicos, si no hay dudas, dejamos acá. Si no, soy todo oídos. No, profe, por el momento no hay más dudas que eso. ¿Y los demás tampoco? En mi caso tampoco, pues. Entendido, profe. Perfecto, Esteban, Walter, Álvarez. Bueno, gente, nos estaremos viendo la semana que viene entonces. Buen fin de semana y cualquier duda, si quieren, escriben al grupo. Capaz que no le contesto ahí nomás, pero ya con tiempo me siento y veo el grupo. ¿Bien? Perfecto, profe, muchísimas gracias.
A Bueno, ustedes por profe, estar, muchas que anden gracias. muy bien. Luego, fin de- Luego.